Gente querida, el episodio de hoy se llama Deja de creer en esto. ¿Y de qué vamos a hablar, Jay? Vamos a estar hablando de creencias, de qué son las creencias, pero más específicamente creencias limitantes. Estamos hablando de este tema porque sabemos que parece un poco trillado, pero hay muchas cosas que decir. Te damos herramientas, te explicamos cómo transformar esas creencias limitantes para que dejen de limitarte y puedas avanzar. ¿Cuáles son los tipos de creencias limitantes que hay y cómo identificar cada uno de ellos para después poder gestionarlo y controlarlo, soltarlo, controlarlo? No, controlar, no, soltar. Te Ujú. dejamos muchos ejemplos. La verdad que el episodio está unos minutitos más largo porque hablamos muchísimo de este tema, nos apasiona, te dejamos muchos ejemplos, esperamos que sean muy útiles para ti, que te sirvan, así que aquí está el episodio de hoy. Esta es la habladera de las hermanas Limonology. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la habladera de las hermanas Limonology, que ya me recordaron, es el número 12. Ella, ella es Inés, la hermana mayor. Ella es Jay, la hermana menor, que tiene algo nuevo que presentarles. Sí, estoy muy contenta porque, como saben, mi casa se va moviendo y se va ordenando y ya vamos tomando forma el estudio y tenemos aquí una obra de arte maravillosa. Este es nuestro primer patrocinante, un artista plástico fabuloso que preparó esa obra increíble que me encanta, que se parece a mí, que combina con mis colores y que si les interesa comprar esta obra de arte o comprar cualquier obra de arte de un artista maravilloso, que pronto les daremos más datos, pero por ahora nos dejan un mensajito aquí, nos escriben un mensajito. Si les gusta la obra, no, y además la obra es muy bella en persona porque es distinta, hay que verla, porque hay que ver la técnica, etcétera, etcétera. Es en Es una serio belleza. que es en serio que Jay tiene nuevo set. Quizá la escuchen un poquito diferente, porque el nuevo set está un poquito limpio y vacío de cajas y cosas que Vacío tenía. otra vez. Qué fuerte que volvimos al principio, ¿no? Empecé como en un vacío y después entonces otra vez el vacío y ya pronto le iremos metiendo cositas, Ya, pero lento, no, tampoco tanta exigencia, por favor, ¿ok? no, no, poco a poco, no, no, no. ¿Te has sentido presionar, hermana? No es poco a poco, hermana, paso a paso, Paso a paso. paso a paso. Disculpa. Paso a paso. Entonces, hoy, el episodio de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema que puede sonar un poco trillado muchas veces, pero van a ver que hoy le vamos a dar un twist distinto, o por lo menos vamos a hablarles un poquito más de detalles que quizás ustedes no saben o quizás no están al tanto, quizás tal vez se lo sepan a profundidad mejor que nosotros, pero bueno, haremos todo lo posible por darles una visión un poquito más distinta y profunda de este tema, porque vamos a hablar de las creencias. Ujú. Y cuando estábamos preparando el episodio, Jay me dijo algo que es bien interesante. El episodio se llama Deja de creer en esto. Y Jay me dijo algo que me pareció bien interesante, que normalmente confundimos o, o le damos significados distintos a las palabras Sí. creer y creencia. Ojo, que tienen significados un poco distintos, obviamente. Pero tú sientes que las confundimos, creer con creencia. ¿Por qué? No, es que yo creo que para hablar de creencias, para mí hay que partir del principio, porque la verdad el tema de nuestras creencias y sobre todo el tema de las famosas y populares creencias limitantes, para mí es un tema bastante nuevo en mi persona, en mi conciencia, porque yo, si bien la dije y la repetí mil veces y todo el tema de hay que soltar las creencias limitantes y tienes que tener unas creencias que te permitan avanzar, yo siempre lo he relacionado como con fe, como con religión, y no entendía el sentido más práctico, más operativo, más de día a día, que de hecho creo yo hasta más común, ¿no? De lo que son nuestras creencias. Que creer y tener creencias no es solamente en que creo en Dios, en Alá, no, eso no es nuestra única creencia. Entonces, cuando hablan de creencias limitantes, si bien yo no las asociaba demasiado a fe y a religión, porque yo no estoy tan ahí, eh, se me quedaban entonces en un limbo de que era algo súper difícil, complicado, que no sé y no entiendo. Como muy abstracto. Ajá, exactamente. Claro, Abstracto entonces es la palabra. si algo es muy abstracto, no lo vemos con facilidad y pensamos que no tiene que ver con nosotros. O sea, de hecho, tal vez la gente que está escuchando esta parte del episodio dice, ajá, eso no me interesa, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué tanto? Creencias. Si no tienes la palabra
o no tienes conciencia de la palabra, pues probablemente dices, ajá, pero ¿y esto qué me afecta a mí? ¿O cómo se come? Mm. ¿Qué me importa a mí este tema? Pues, No, y ¿no? además es que es algo como tan... Eso, o sea, soltar creencias limitantes. Veía las creencias limitantes como algo tan abstracto como dijiste tú, que creo que es la palabra, que, ajá, soltarlas, o sea, ya, soltar creencias limitantes es algo como que simplemente lo veo imposible hacer, no porque sea difícil, sino porque, o sea, ¿dónde, cómo? No lo toco, no lo entiendo. O sea, ni siquiera llego a entender si es difícil o no, porque es que no llego Claro, ahí, no doy ese paso. claro. Bueno, qué bueno que dices el tema de soltar, porque esto me da pie a comentarte algo que tú no sabes, ¿verdad? Que va a pasar en Ujú, este episodio de hoy. Literalmente lo digo en serio. Que es que, bueno, yo creo que deberíamos explicar o clarificar el concepto de creencias, de estas creencias que nosotros vamos a hablar hoy, que efectivamente, como tú dices, ayuda a evitar confusiones. Clarificar el concepto, vamos a hablar de los tipos de creencias que existen, los tipos de creencias limitantes, perdón, porque vamos a hablar específicamente después de las creencias limitantes y los tipos de creencias limitantes que existen. Y luego la última parte, que me parece como la más poderosa, es cómo puedes eliminar, cambiar, transformar, soltar esas creencias limitantes. O sea, ¿qué hacer para limitar, para cambiarlas? ¿Por qué hay que cambiarlas? Bueno, ya les vamos a explicar más adelante que, bueno, sería ideal si pudieras cambiarlas, soltarlas, transformar. ujú. Y me encanta lo que acabas de hacer porque fue un... Así que quédate hasta el final porque lo mejor viene al final de este video. La mejor parte es la última. Ya saben, hasta el final, ok. Hasta el final, bueno, porque sí. Porque les va a interesar. Ok, entonces, claro, las creencias, apartando todo el concepto que puedes tener cultural o religioso, ni siquiera, porque es que no las puedes apartar. O sea, no Ujú, puedes separar una creencia de tu cultura. Y si dentro de tu cultura está la religión, pues es parte de tu creencia. Es decir, tal vez darle una connotación religiosa única y exclusivamente es lo que no podemos hacer porque no es única y exclusivamente religioso. Pero sí tiene que ver con tu cultura. ujú, Porque porque las creencias son pensamientos que se forman a través de experiencias o de aprendizaje. ujú, Entonces, cuando nuestro cerebro está más blando, más moldeable, que es en la infancia, ¿verdad? Nos programan con muchísimas creencias que no todas son limitantes, algunas son motivadoras o poderosas. Bueno, ambas son poderosas, pero algunas son motivadoras, no todas son limitantes. Sin embargo, de allí vienen todas nuestras creencias. Es decir, a ti te dicen que cuando el sol se pone, ya es hora de ir a dormir, cuando eres pequeño. ujú, Y eso es una creencia. O por ejemplo, ujú, hay que comer 3 veces al día. ujú. Sí, es que eso es lo que te iba a decir yo. A mí, lo que fue como mi aha moment, me explotó el cerebro y dije, ah, claro, y lo vi súper tangible, fue entender que creencias es todo aquello en lo que yo creo, pero que incluso hay creencias como muy cotidianas, como muy simples, que me hicieron verlo maravillosamente bien, como por ejemplo, es que yo no me hables, no me activo, no soy nada si no me tomo un café en la mañana. Claro, pero ya te estás yendo, Entonces, te ajá. interrumpí. No, no, o sea, que lo que yo quiero decir es que yo creo en que el café de la mañana, creo en el café de la mañana. Entonces, eso ya es como algo que yo creo y es muy cotidiano y es muy de día a día y es algo que yo creo. Y que lo pensaba ahora con lo que tú estabas diciendo y yo decía, bueno, claro, pero yo cuando era pequeña no me enseñaron a creer en el café de la mañana porque no tomaba café. Pero bueno, ahí viene la parte más elaborada, que es que, claro, pero yo de pequeña veía a papá, a mamá a la casa tomando café y era su forma de arrancar el día y entonces pues así se va sembrando en mi mente la creencia en el café de la mañana. No, hay una cosa más poderosa en ese ejemplo que acabas de decir. O sea, me parece que te saltaste como dos, tres pueblos, pero eh, es un ejemplo brutal como para ya llegar hasta el final del episodio. Porque, Ok. primero te digo porque creo que te saltaste tres pueblos y después porque creo que este ejemplo es brutal. Siento que antes de llegar a esa creencia,
Como te dije, hay ejemplos de que son aún más básicos porque todo el mundo cree en ellos. Cuando me refiero a todo el mundo, es todo el mundo. O sea, que hay que comer 3 veces al día. Aunque no tengas la posibilidad de comer 3 veces al día. Aunque a lo mejor esta es una Bueno, creo que situación. esa creencia se ha ido desmitificando últimamente, pero te entiendo. Pero existe en todas partes del mundo el desayuno, el almuerzo y la cena. En otras partes existe la merienda, la media mañana, lo que sea, sí, ciertamente. Pero lo básico es desayuno, almuerzo y cena como básico. Y considera que una persona está en una situación buena de salud o en una situación buena socioeconómicamente si puedes comer 3 veces al día. Cuando entendemos que hoy en día se está rompiendo esa creencia con todo el tema que sí de los beneficios de los ayunos, o en algún momento esa creencia pasó de ser de 3 comidas a 5, 6, etcétera. Pero hablo de masivamente. Por Ujú, ejemplo, el tema de los ayunos está incrementando su impacto en el mundo, pero lo que quiero decir es que eso es algo que te dicen cuando tú eres pequeño y tú te crees, o sea, no hay ningún cuestionamiento y es algo que se mete en tu cerebro desde que prácticamente naces, cuando la verdad es que cuando naces comes como 20 veces al día, cuando eres ujú, recién nacido. Pero ujú, esa creencia está allí y no es cuestionable para nada porque es demasiado básica. ujú, O sea, por eso las personas que empiezan a hacer otras prácticas alimenticias como el ayuno, etcétera, etcétera, ven tantas limitaciones y tantas paredes sociales y tantas críticas, etcétera, porque es que es algo que no tiene discusión, no tenía discusión o no tenía cuestionamiento. Por eso te digo que antes de llegar a la creencia del café, me gustaría comentar que las creencias llegan a convertirse en nuestras verdades. sí, claro, pero y además me parece interesante la que hablas de comer 3 veces al día, porque bueno, sí es verdad que con el ayuno, con todo esto se está rompiendo mucho, que muchas personas no creen que es necesario, obligatorio comer 3 veces al día, pero ya está instaurada socialmente el nivel que lo que tú dices, o sea, los restaurantes abren para desayuno, comida y cena, y así sucesivamente, y entonces empiezan como las barreras sociales porque te estás tratando de saltar una creencia universal, entonces eso me he pasado muchas veces con una amiga que tenemos en común, por ejemplo, que hace mucho tiempo ayunos muy largos y que es, queremos este fin de semana, hagamos un brunch. Yo no desayuno. Y entonces es como, ajá, pero el domingo hacemos todos brunch, sí, pero ¿a qué hora van a hacer el brunch? Porque a esa hora yo todavía no he comido. Entonces, claro, entras como no encajo socialmente porque estoy haciendo algo diferente porque me estoy saltando una creencia universal, ¿no? Y Ujú. hay una creencia al tal nivel que hay un protocolo ya de vida social, etcétera. Cuando, pero el tema es que quién sabe cuál es la verdad respecto a cuántas veces al día hay que comer. No hay Porque, verdad, la verdad no existe. exacto, y ahí entramos a la disyuntiva que la verdad no existe. Hay tantas verdades como personas. Entonces, para X cantidad de personas en el mundo, la verdad es que una vez al día le es suficiente comida, para otra X cantidad de personas en el mundo. Entonces, claro, ahí viene el ser humano a buscar herramientas como investigaciones, estudios clínicos. Entonces empiezan a hacer estudios en cuál es el mejor impacto, comer 5 veces, comer tres, comer una, etcétera, etcétera. Bueno, ahí viene todo un proceso de búsqueda de la verdad, Ujú, ¿no? En el ser humano. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque es muy evidente que tomamos algunas cosas de las creencias como definitivas, como imposibles de cambiar, como no tienes otra alternativa, como esto es así para siempre, escrito en piedra, hasta que el mundo se acabe, hasta que nos moramos todos, o sea, hasta que la humanidad desaparezca, esto tiene que ser así. ujú, Y eso es lo que nos hace, en muchos momentos, no poder alcanzar sueños, metas, objetivos que nos pongamos, cosas que querramos, porque nos tomamos las creencias como verdades absolutas y ninguna, ninguna, y aquí lo digo con toda ujú, la responsabilidad, ninguna es una verdad absoluta, ninguna, ninguna. ujú. Sí, y creo que justamente y vuelvo yo a mi ejemplo del café, porque entonces mi ejemplo del café pasa a ser una parte como más personal, porque lo que toca decir, pues, hay unas creencias que son universales. Después está la creencia del café en la mañana, que sí, es verdad, tiene muchos fans, no es mía sola, hay muchísimas personas que no soy nadie sin el café de la mañana y no arranco sin el café de la mañana y qué sé yo, como lo veas,
es una creencia bastante más individual, pero que la puedes llegar a ser verdad. O sea, una cosa tan cotidiana y tan simple como el café, la puedes llegar a convertir en una verdad absoluta a tal nivel que te estorbe en tu logística de día a día, que si, no sé, mañana te ofrecen un super trabajo pero que está un poco más lejos, pero que no me da tiempo para el café, pero que sí, o sea, que te complica la logística vital por el café de la mañana, o que incluso condicione tu Gra- desempeño. Gracias. Condicione tu desempeño, porque es que yo decidí que yo no soy nadie sin el café de la mañana. Y si por algún motivo estoy en un lugar o estoy en algo donde no puedo tener café en la mañana, yo decido no arrancar hasta no tener el Ujú, café, porque es una verdad. Y no es, y esa es la parte complicada de las creencias, no es, no, Jay, no vengas a decir nada, porque es que yo ya lo he comprobado. Cuando ujú, me tomo el café, me activo. Cuando no me tomo el café, no hay forma ni manera de que me active. ujú, Y es ahí donde viene la parte de, es que tú tomas la decisión de no activarte y de activarte, no el café. Que el café tiene unas cualidades y que puede, no sé, yo ahí no entiendo la enzima, la neurona, la yo no sé qué, activar algo, sí. Pero el activador más poderoso que tenemos en nuestro cuerpo es el cerebro y el cerebro lo mandas tú. ujú, ujú. Eso suena súper. Yo sé que en este momento van a haber 100.000 personas de las 2 millones que nos ven, deben haber Exacto. 100.000 diciendo, eso es imposible, el café es necesario, obligatorio, tal. Yo lo sé. Las creencias se forman de experiencias. Si tú has tenido la experiencia de que te estás cansada y te tomas el café y te activas, pues obviamente tienes una creencia, porque las creencias vienen de las Ujú, experiencias. Pero de igual forma funciona al revés. Para eliminar la experiencia, las creencias o sustituirlas por otras, que es muy importante, hay que tener una experiencia distinta. ujú, Mucha gente puede decir, bueno, ya yo he tenido la experiencia distinta, he estado sin café y me di cuenta que no puedo. Yo les voy a decir una cosa, yo sé que es súper complicado y el tema del café, de verdad, créeme, que es una de las creencias más difíciles de romper, de las más difíciles que yo me he encontrado en mi vida. O sea, una persona puede creer en, no sé, en una religión y después dejar de creer en ella, pero en el café, en que el café es necesario, no. O sea, una persona literalmente puede cambiar de creencia religiosa, pero de que necesita el café, o sea, es como un insulto decirle a alguien, tú puedes vivir sin café, créeme, es como un insulto. ujú, Y yo siempre doy el ejemplo de, ojo, el, creo que puede haber aquí como en todo una diferencia semántica. El café es un placer o ujú, genera placer. No lo dudo para nada, para nada, para nada, para nada. Pero no es necesario porque es que al final nada es necesario. ujú, Es un placer que yo elijo. Yo elijo darme este placer para arrancar mis días más feliz. No es lo mismo que decir es que no puedo sin el café. No es. ujú, Y ahí es donde viene en que algo lo conviertes en una verdad absoluta. ujú, Yo doy siempre mi ejemplo y yo sé que eso no sirve de nada. Yo voy a dar mi ejemplo y yo sé que no sirve de nada, de nada, de nada, no sirve de nada mi experiencia para cualquier otra persona. No, no, es que es así, no sirve de nada. Pero yo pasé de beberme un litro y algo de café al día a no beber nada de café por razones de salud. Y sí, es cierto que en muchos momentos de mi vida extrañé el placer del café, pero no lo necesito. Entonces, ujú, a eso me refiero, con cómo una creencia se convierte en una verdad absoluta que te limita. Entonces te condiciona. Usaste la palabra condiciona y esa es la palabra correcta. La creencia te condiciona a algo, bien sea limitante o bien sea motivadora. Y es bueno que te condicione, porque si la creencia es motivadora, te está condicionando a algo motivador, pero si la ujú, creencia es limitante, te está condicionando a limitarte. Entonces, ujú, yo que soy una ex tomadora de café y que además transformé mi tomar el café, porque también es cierto que el café tenía un beneficio placentero, pero también me hacía un daño. Y es lo que muchas veces no vemos. Entonces yo preferí sanar y dejar ese placer y sustituir ese placer por otros. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. El Sí, asunto creo que el ejemplo de café,
está bien, me encanta, se nos hizo largo porque creo que además hay miles de cosas más, pero además lo que acabas de decir justamente dio pie para que empezáramos a contar, porque ya entendimos, ok, que es una creencia, cualquier cosa en la que creemos, que necesito el café en la mañana, que no puedo dormir sin la sábana que me tape los pies, esa es una muy mía. Entonces si voy a un lugar donde no hay sábana, hace calor, no puedo dormir, porque si la sábana no me tapa los pies, no puedo dormir. Esas son como unas creencias más operativas del día a día. No sé, me tengo que duchar antes de salir. Son creencias que vamos haciendo parte de nuestra rutina, nuestro día a día. Pero después están unas creencias un poco más emocionales. Pero esta que acabamos de hablar, pienso yo, y yo aquí me confundo, así que vamos a ver cómo lo ves tú. Pero pienso yo que pueden entrar un poquito en las creencias de posibilidad, porque hay tres Ujú. tipos de creencias que son las creencias de No, posibilidad, perdón. creencias limitantes, perdón, creencias limitantes. Tres Exacto. tipos de creencias limitantes. Bueno, que creo que a la inversa podríamos menos hacer lo Tres mismo, pero tipos de bueno, creencias tres limitantes. tipos de creencias limitantes. Ok, sí. Ujú. ¿Sí? Las Sí, digo, ajá. Hay tres tipos de creencias limitantes. Las creencias limitantes de posibilidad, las de capacidad y las de merecimiento. Entonces, esto que es ejemplo que estábamos dando ahora, como por ejemplo, no puedo activar ni arrancar mi día sin café, no puedo dormir si no me cubre los pies esto, no puedo bañarme sin agua caliente, no sé, cualquiera de estas que partan de una posibilidad, de un poder, podrían entrar dentro de las creencias limitantes de posibilidad. Las ujú, creencias que te dicen que puedes y que no puedes hacer. sí. Y de nuevo, ¿por qué son creencias limitantes? Porque te condicionan a que si no tienes la sábana en los pies no duermes, te Ujú, limita el descanso, te limita el ujú. descanso. Si no te tomas el café, te limita la productividad. Si no te duchas con agua caliente, te limita la Higiene. higiene. No, yo iba a decir, te limita el contacto social, porque Depende. terminas Todo sin ducharte. Entonces, efectivamente son así. Y yo creo que aquí vamos a poder ir viendo cómo vamos cambiando cositas. Si entendemos que todas son preferencias o elecciones, Ujú, vamos dejando de pensar que son verdades irrefutables. Yo prefiero bañarme con agua caliente, yo prefiero dormir con con la sábana en los pies y yo prefiero tomar café en la mañana. Si yo prefiero, estoy abriendo una posibilidad a otra cosa y ya no estoy 100% limitada. Yo prefiero dormir con la sábana en los pies. ujú, Pero eso me hace entender que si la sábana no está, yo puedo dormir. Prefiero con la sábana en los pies, pero si no está, yo puedo dormir. ujú, Te va cambiando un poquito el panorama y va dejando de limitar. ujú. ¿Sí? Sí, porque bueno, porque esto que estamos hablando son cosas como muy del día a día, ¿no? Y yo no puedo esto, o sea, yo no puedo, porque es un tema, por ejemplo, con la alimentación, que no sé por qué nos vamos a ir por ese tema. Cuando, Dios mío, pero creo que vamos a tener que terminar haciendo un podcast de comida, porque, Yo ajá, creo. Pero bueno, que el ejemplo que tú das funciona también con la alimentación, ¿no? O sea, hay personas que por temas de salud, pues no pueden comer un alimento, pero ese no poder es medianamente relativo, porque igual también es una decisión. Yo no puedo comer, en el caso de Inés, yo no puedo tomar café porque me sienta mal, porque paso todo el día, qué sé yo, vomito, María, whatever, lo que sea, tiene efectos en salud para mí. Pero tú podrías decidir tomarte el café y vivir con esos efectos. sí, De claro. hecho, hay muchos, y ahí ya entro yo filosofando, hay muchas comidas que te estás comiendo que te están haciendo efecto, que no lo estás viendo y no eres consciente y las tomas. O sea, de poder sí puedes. No es un tema de no poder, es que tú decides comer. Entonces, como decía Inés, en el caso del café, ya prefirió su salud y decidió sacar el café de su vida. Pero después hay otras, o sea, en estas cosas que van un poco más de tu día a día, pero después hay otras más complicadas, o más complicadas no, porque todas son igual de complicadas, pero que van más con un tema social, afectivo, relacional,
en las que nos limitamos aún más, ¿no? A ver, yo no puedo hablar con mi jefe de un aumento en este momento. No puedo, porque mi jefe, y él está estresado y yo no puedo hablar con él en este momento de un aumento. Eso es una creencia que nos limita, porque es que no hay nada, o sea, primero tú no puedes controlar a tu jefe, no controlas sus emociones, no controlas cuál es el momento correcto. Entonces tú estás sembrando una verdad en tu mente, estás creyendo que tú conoces y dominas a tu jefe, sus emociones, sus sensaciones y su actitud, y que por ende tú vas a poder escoger el momento correcto y este no va a ser, que posiblemente ese no puedo hablar con mi jefe de un aumento porque lo que sea, lo puedes prolongar todo lo que a ti te dé la gana y evadir y mantenerte limitado dentro de él. Yo no tengo un aumento, yo gano lo que no merezco ganar, etcétera, etcétera. Yo no puedo hacer ejercicio todos los días. O yo no puedo ir a un gimnasio porque es que no se me da. Yo no puedo, y aquí se mezclan otro tipo de Se creencias. mezclan. Ujú. Y por eso tú también decías al principio que puede ser confuso, y está bien, porque es que depende de cómo tú la vivas. Ujú. Porque digo que aquí se mezclan otro tipo de creencias, porque luego está las creencias de capacidad, Ujú. las creencias limitantes de capacidad. Ya hablamos de las creencias limitantes de posibilidad. Ahora vienen las de capacidad. Las de capacidad es que yo no estoy físicamente apta como para hacer X deporte. Ujú. Te iba a decir que en mi mente para distinguirlas, bien, y por eso me pienso mucho el ejemplo antes de darlo, para distinguir la capacidad, porque muchas veces la capacidad también usamos el puedo como capacidad, ¿no? Porque en el lenguaje del día a día yo no soy capaz de, no es algo que digamos tanto, pero uno diría simplemente no puedo. Pero cuando ese no puedo, habla de ti y de tu capacidad, es de capacidad. Cuando ese no puedo, habla de circunstancias externas y habla de terceros o de otras cosas, entonces estamos hablando de poder. En muchas oportunidades el no puedo está asociado a dinero, por ejemplo. Yo no puedo hacer esto porque no tengo el dinero necesario. Entonces, bueno, ese es una creencia limitante, aunque no lo crean, el tema de dinero también es creencia limitante, Claro. porque el hecho de que no tengas el dinero hoy no implica que no lo vayas a tener mañana. Si Ujú. partes del no puedo porque no tengo el dinero, ya estás bloqueando tu cerebro la posibilidad de conseguir el dinero. Sí, entonces, las creencias limitantes de posibilidad podemos nombrarlas con un no puedo. Las creencias limitantes de capacidad también podemos nombrarlas con un no puedo, pero las podemos sustituir por no soy capaz de. Si la puedes sustituir la frase por no soy capaz de, entonces es una creencia de capacidad. O sea, por ejemplo, yo no puedo ir a pedir un crédito al banco porque soy autónomo, por ejemplo. Ujú, Eso es una ujú, creencia de posibilidad, ujú, porque no la puedo cambiar por yo no soy capaz de ir a pedir un dinero al banco porque soy autónomo. ¿Me explico? Esa es de posibilidad. Ahora, de capacidad es yo no puedo montar un negocio porque no tengo experiencia. ujú, Esa es una de capacidad, porque la podemos sustituir por no soy capaz de montar un negocio porque no tengo experiencia. ujú, Esa es una de capacidad porque además es algo que a mí me falta. ujú. Habla de tus habilidades. ¿No? Exactamente, Ujú, habla de tus habilidades. El tema aquí es que, y me encanta, a mí me gusta mucho ilustrar por qué son creencias y por qué las podemos cambiar. Porque yo no soy capaz de montar un negocio porque no tengo experiencia. Es que para eso se necesita experiencia. No te puedes ujú, meter en un negocio sin experiencia. ujú, Es un fracaso iniciar un negocio si tú no tienes experiencia, sobre todo en el área. Porque es que esa área es muy difícil, muy dura. Es que ahí hay una altísima probabilidad de que otros miembros del sector te canibalicen y te desaparezcan. Es que todo esto que acabo de decir parecen verdades, ujú, parecen verdades, pero todos son creencias ujú, y todas se pueden cambiar. Lo que pasa es que, claro, si yo he visto, he escuchado, he sabido y tengo entonces el conocimiento, la experiencia de que hay gente que ha fracasado en ese sector o de que hay gente que se inició en ese sector sin experiencia
previa y entonces fracasó, o de que veo con mis ojos de que hay, no sé, grandes empresas que están canibalizando empresas pequeñas y desapareciéndolas, pues obviamente yo voy a tener argumentos para justificar mis creencias. Ujú, Entonces, es importante diferenciar eh, la justificación o los datos, ¿verdad? De, o mejor dicho, entender qué información nos da la justificación y los datos. La justificación y los datos nos dan una información que nosotros transformamos en creencias cuando realmente no son. Por ejemplo, si en el sector X de negocios muchas empresas grandes están canibalizando empresas pequeñas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Ok, que para entrar en ese sector tienes que diferenciarte muy bien y ofrecer una diferencia muy valiosa para que no te canibalicen. ujú, No significa que no puedas entrar en ese sector. ¿Me explico? ujú, ujú. Sí, sí. Muchas veces usamos los datos que vemos o la información que tenemos para convertirlo en una verdad En- 100% absoluta y justificar una creencia limitante. y bloquearlo. O, bueno, evidentemente, abrazar un miedo, ¿no? También. Normalmente usamos mucho las creencias limitantes para abrazar, para justificar un miedo Ujú, y para paralizarnos con ese miedo. Porque yo lo estaba pensando y creo que la única cosa que podríamos decir en el mundo que no puedes, y si la tomaras demasiado literal, es algo que esté asociado con un horario de disponibilidad de otra persona. O sea, por ejemplo, yo no puedo ir a un concierto de Maluma dentro de 20 minutos si Maluma no tiene ningún concierto en ninguna parte del mundo dentro de 20 minutos. estoy cansada de hacer este podcast con cosas que solo le gustan a Jay, de verdad. Inés, creo que me voy a ver todo el capítulo a ver si había dicho Maluma en algún capítulo. No, pero de Hemos dicho verdad, Harry Styles más de una vez, pero Maluma nunca. no, de verdad, Jay, no podemos seguir haciendo esto con cosas que son nada más que te gustan a ti. Comer, comer, comer todo el día, que a mí también me gusta comer, pero digo, no hablar de comida. A mí me gusta más comer que hablar de comida. Bueno, pero es que estoy pensando en un concierto por hacer un ejemplo un poquito más universal, porque incluso en un concierto, lo que sea, yo no puedo ir al concierto de X cosa que me gusta dentro de media hora si esa X cosa no está dando un concierto dentro de media hora en ninguna parte del mundo, porque si lo estuviera dando en Alemania, pues ya tú ves si llegas a Alemania. Lo que quiero decir es que las únicas cosas que son un no puedo de verdad, 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 son las que tienen una hora de principio y de fin. Y si la quieres hacer literal, porque es eso, yo no puedo ver un concierto de Maluma en media hora si él no está dando un concierto, pero podría haber 49.000 conciertos por internet si lo que quiero es esto. Pero eso no es una creencia, eso es un hecho. Sí, es un hecho, por eso, pero digo que los únicos no puedo, las únicas verdades absolutas, a eso me refiero. Sí, sin embargo, podemos entrar en una filosofía aquí muy larga que nos va a llevar a un lugar al que no queremos necesariamente ir hoy, porque si no nos desviamos. Este, pero decía que, ujú, Ujú. con todo el ejemplo que di antes de la persona que Del negocio. no puede abrir un negocio por todas esas razones, ¿cuáles son los hechos? Hechos. No tengo experiencia en el sector, ¿verdad? El sector es competitivo. Existen grandes empresas que están desapareciendo las empresas pequeñas en ese sector. Y no sé, necesito dinero o una inversión para ese negocio. Esos son cuatro hechos. Pero son hechos. Tú ves qué haces con ellos. Si los transformas en, no, hombre, es que no puedo montar el negocio. O dices, voy a buscarme un socio con experiencia, voy a identificar qué es lo que estas empresas grandes nos están ofreciendo en este sector para yo diferenciarme, voy a buscar un inversor, y lo transformas en posibilidades. Ujú, Entonces, es muy importante evaluar eso, cómo nos hablamos y cómo nos expresamos respecto a las cosas. No es que no puedes montar un negocio de ese tipo porque no tienes experiencia, porque en ese sector no está muy competitivo ahora y no te van a permitir crecer porque las empresas grandes son las que mandan. O sea, es una cosa completamente distinta. ujú. Sí, hacer un poco el análisis de pros y contras y cosas a favor y cómo gestionar, porque bueno, siempre va a haber, y además es eso, o sea, incluso todo es súper relativo. Este sector es competitivo. Sí, puede ser que por fuera sea competitivo, pero si entras un poquito, no es tanta la competencia o la competencia específicamente de una forma y hay mil cosas más en ese sector que no tienen tanta competencia. Creo que todo es muy relativo y para darle una vuelta a este punto, el tema de la capacidad
o de la posibilidad, que es lo que vamos viendo ahora, siempre podemos voltearlas a verlas como una posibilidad. Siempre. Y la diferencia, por ejemplo, con el otro que es el tipiquisísimo, el del negocio también es muy típico, pero el típico del gimnasio o el ejercicio, ¿no? Lo puedes ver de las dos formas y puedes incluso juntar las dos, ¿no? O sea, porque podría ser, yo no puedo ver el gimnasio porque es que no me dan los tiempos, o sea, de verdad, entre que me paro, que trabajo, lo que llego, que los niños, que qué sé yo, no sé, tu calendario de día no te da el tiempo, lo has visto y no hay tiempo para hacer ejercicio, para ir al gimnasio. Ese es un no puedo y es donde le estás dejando la responsabilidad al universo prácticamente, ¿no? O sea, hay tantas cosas que tú tienes que hacer que tú no puedes. Tú quisieras, pero no puedes. Y después está el de capacidad, que es yo no puedo hacer ejercicio porque es que no, es que ya yo lo he probado, a los 2 días me aburro, me canso, no funciono, no sé hacer bien el ejercicio, lo hago mal, lo que sea. Ahí estás hablando más de tus capacidades. Entonces yo no soy capaz de hacer ejercicio, yo no soy capaz de correr, de ir al gimnasio, de lo que sea. Entonces, para mí son, y los puedes tener los dos juntos, ¿no? Yo lo he intentado, pero no tengo el tiempo y cuando lo he intentado lo hago mal. Entonces, no puedo y no soy capaz. Pero para mí los dos son perfectamente, o sea, si lo piensas un poquito en frío y si eres honesta y sincera contigo mismo, al fin y al cabo son una decisión que tú estás tomando, porque tú podrías perfectamente organizar tu horario como lo organizas para atender otras cosas que seguramente haces miles de cosas más allá de las del día a día y también podrías probar el ejercicio, probar ejercicios nuevos, probar otros, te encontrar uno que te haga feliz, etcétera, etcétera. Entonces son decisiones que tú estás tomando que las conviertes en verdad absoluta y sobre todo porque es más cómodo y sobre todo porque te sientes aquí como protegida y segura antes de enfrentarte a algo que te da, y no usamos la palabra miedo porque de repente vas a decir, no, yo no tengo miedo a, pero que te va a hacer vivir una experiencia completamente diferente a la que no estás acostumbrado. Y no, imagínate que yo me ponga a hacer gimnasio y después me vuelva como esa gente friki que está en el gimnasio todos los días. Y entonces después no, imagínate, mis amigas que no hacen gimnasio se van a aburrir de mí. Entonces, ante la duda de vivir una experiencia nueva, prefieres quedarte en tu zona cómoda y abrazadita con estas creencias de que no puedo y de que no sé y de que no lo voy a lograr hacer. Mira, ese puede ser el tema más delicado, más sensible y complejo que hay en general, por lo menos en el mundo occidental, el tema del tiempo. Ya voy a explicar por qué lo digo. Quiero aclarar eso y quiero aclarar que en el tema del ejercicio yo hablo en primera persona, porque tú lo estás contando en tercera persona, pero yo hablo de ese tema en primera persona, porque es mi tema, es mi caso, es mi dolor. El tema, digo que el tema del tiempo puede ser el tema más delicado entre las creencias, porque es la excusa perfecta para todos. El ritmo de vida, el trabajo, mi jefe me pidió esto, y para todo, no solo para el ejercicio, para no Ujú, poder salir hoy, porque mañana tengo que trabajar temprano, para no poder ir a un compromiso que no quiero ir, para no atenderle el teléfono a alguien que no quiero atender, para no hablar con alguien con quien no quiero hablar, para no... Es la excusa perfecta para todo. El tiempo es la excusa, es la mejor que nos pusieron ahí para todo lo que no quiero hacer. Es la que, ¿por qué? Porque la gente siente que es irrefutable. ujú, Pero eso es una creencia. Y es una creencia muy, creo yo, la más universal de todas. Porque el tiempo es limitado, porque el día tiene 24 horas, porque entonces está muy justificado que no tengo tiempo. ujú, Y por eso voy al tema del ejercicio metiéndome yo dentro de ese paquete que es mío, 100% mío. Yo era fiel creyente, súper creyente, era una súper creencia mía que se había convertido en mi mayor verdad, que yo no tenía tiempo de hacer ejercicio. Y lo podía justificar con agenda, con horarios, con todo. Hasta que, bueno, trabajé el tema de las creencias y entendí el tema del compromiso. Y hoy en día entiendo que es que yo no estoy comprometida con eso. No es que yo no tenga tiempo, sino que yo no estoy comprometida por eso, con eso. Yo entendí que la excusa del tiempo es una falta de compromiso con algo. Es decir, en mi corazón, en mi alma, en mi cerebro, en todas las partes de mi cuerpo, eso no es una prioridad. Y por lo tanto, si no es una ujú. prioridad, no tengo tiempo para eso. Porque para lo que sí es una prioridad, saco tiempo de donde no lo hay.
Entonces yo entendí eso. Probablemente de nuevo no sirva para nada a nadie que está escuchando esto, porque es que el tema de las creencias tiene que ser una experiencia personal o un trabajo profesional. Pero bueno, aquí le damos los mejores tips que podamos a ver si les sirve, ¿no? Yo, después de trabajo con las creencias, entendí, levanté la mano y dije, es verdad, no estoy comprometida con hacer ejercicio. No es que yo decía, no, yo quisiera, de verdad, claro, yo quisiera tener el compromiso. Ujú. No es que yo quiera hacer ejercicio, es que yo quisiera tener el compromiso con hacer ejercicio, pero no lo tengo. Entonces, em, eso también es importante evaluarlo porque es que la agenda, el tiempo, es una excusa perfecta y no necesitamos buscarnos una excusa como esa. O sea, Y es una creencia, lo que tú dices, o sea, es una creencia limitante universalmente aceptada. O sea, el tiempo te limita porque se agota, porque fíjate que lo que yo acabo de decir, lo único que es verdad es algo que está asociado a tiempo. Hay una hora para el concierto. Si yo no estoy disponible a esa hora, no voy a poder ir al concierto, porque es un tema de tiempo. Y el tiempo universalmente está aceptado que nos limita porque es finito, porque se acaba. Este, entonces, bueno, es como muy fácil apalancarnos ahí porque todo el mundo lo va a entender ujú, y exactamente. porque tu cerebro lo entiende Porque es además. un recurso que es común para todos, que dura exactamente lo mismo para todos, que empieza y se acaba, bueno, dependiendo de tu zona horaria en distintos momentos, pero quiero decir que tiene una convención universal para todos. O sea, es el único recurso común, En el además de los mundo, qué naturales. fuerte, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, por eso es que ese es el tema más sensible y que a la vez es una excusa maravillosa, por supuesto que es una excusa maravillosa. No, no tengo tiempo porque tengo que acostarme a dormir temprano, no, no tengo tiempo porque tal. X. Cuando la verdad es, prefiero no ir, prefiero acostarme temprano, prefiero dormir, Bueno, prefiero quedarme en mi casa. prefiero dormir 8 horas, porque dormir 8 horas es una decisión, no es una Mm. obligación. Yo prefiero dormir 8 horas. Yo conozco una persona que por su agenda hace ejercicio, lo juro, lo que voy a decir. Hace ejercicio a la 1 y 2 de la mañana. Y tiene un trabajo de oficina. Y Mm. se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Pero el compromiso es tan brutal que esa persona hace ejercicio a la 1 o 2 de la mañana todos los días. Y baja al gimnasio de su edificio y todo. El compromiso es tan impresionante. Por eso es que el tiempo siempre es una excusa, así sea por los niños. Porque hay una cosa que es todavía más poderosa. Si juntas tiempo e hijos, no. O sea, es verdad que no hay motivo sobre la faz del planeta Tierra que te pueda venir, nadie te puede venir a decir a ti que no tienes razón. Porque es que tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que llevarlos a hacer tal actividad, tengo que llevarlos al cumpleaños, tengo que llevarlos a hacer tal tarea. Porque claro, como son personitas que no se defienden por sí mismas y que dependen de ti, entonces Ujú. juntar esas dos cosas es Súper poderoso. la solución para el resto de tu vida para no admitir las cosas en las que no estamos comprometidos. Me acabas de hacer recordar que me pareció muy divertido el ejemplo que diste, porque la verdad en ese momento fue como, no lo vi como lo estás viendo ahora, como lo estás comentando del compromiso. El fin de semana estábamos en casa, fuimos a visitar a un amigo que tiene una casa, piscina, verano, y estábamos todos ahí, estábamos sentados como una gramita que hay alrededor de la piscina, hablando, bebiendo, jugando cartas, y de repente él, que es un tipo muy comprometido con el ejercicio, de repente él, mientras estábamos hablando, echando cuentos, él se levantó ahí sin salirse del círculo, se quedó en el círculo y empezó a hacer planchas. Y seguía hablando con nosotros haciendo planchas. Y todos lo vimos y que, ¿qué te pasa? Y entonces le dice, no, es que hoy me toca hacer el ejercicio y por lo que estoy viendo que esto se va a alargar, no voy a poder entrenar. Entonces aprovecho y hago plancha aquí mientras hablo con ustedes. Y ciertamente es lo que tú dices, él está tan comprometido con el ejercicio que está viendo este momento, yo puedo hacer planchas aquí, esto no me va a limitar para nada la conversación, estoy escuchando el cuento y estoy interactuando igual con el cuento, pero me estoy ejercitando, porque para mí el ejercicio es súper importante. Me parece interesante el compromiso que tú dices y me parece que abrió una puerta de filosofamiento mía aquí, que no nos vamos a quedar pegados aquí, pero la cantidad de veces o la cantidad de cosas, además en general, en nuestra vida con las que, perdón, no estamos comprometidos pero nos machacan y nos torturamos. O sea, si yo estoy segura, consciente, que no estoy comprometida con hacer ejercicio, ¿por qué tengo que vivir todos los días cuestionándome eso? Porque no hago las paces con eso y no tomo una decisión. Si no estoy comprometida con hacer el ejercicio, no es una prioridad en mi vida en este momento, ya está.
porque me tengo que atormentar tanto con, ay, pero de verdad quisiera hacerlo. Una forma para evitar esa autotortura es haciéndote responsable de que es una decisión. Cuando tú entiendes que es una decisión y te haces responsable de que es una decisión, dejas de torturarte porque tú te dices, bueno, Inés, tú sabes que tú no haces ejercicio porque no quieres. Entonces deja el show, deja de torturarte, eso es una decisión que tú tomaste y punto. Porque mientras crees que es un tema de capacidad de posibilidad, te torturas. Ujú. Pero cuando te conviertes en un adulto, ¿verdad? Como digo yo, un adulto, y asumes la responsabilidad 100% de que no estás comprometido con el ejercicio, entonces Ujú. realmente tal vez no logras hacer ejercicio, pero la vida se te hace mucho más ligera y menos estresante. Mucho más Sí, claro, es ligera. lo que te digo, porque tal vez no logres hacer ejercicio, no, pero es que además, fíjate, tal vez no logres hacer, es que no vas o sea, el lograr algo no, porque lograr algo es algo que te propone. Es simplemente tal vez decidiste que tú vas a vivir sin hacer ejercicio y ya. O sea, ¿cuántas personas viven sin hacer ejercicio? ¿Cuántas personas viven, no sé, sin trabajar en una oficina, sin pintar cuadros espectaculares como el de nuestro patrocinante, por ejemplo? Por ejemplo, Por ¿cuántas ejemplo. personas? Entonces ya, tú decidiste que esa es tu vida y no es ni siquiera no lo voy a lograr, porque es que para lograr algo tienes que haberte lo planteado. No me lo voy a plantear, no está en mi vida. En este momento, además, entendamos lo que yo siempre digo, la vida es evolución y la decisión que tomas hoy no es para siempre, nada es para siempre. Si yo en este momento decido no atormentarme, no voy ni a cuestionarme si hago o no hago ejercicio, decido que no estoy lista, que no quiero, que no me interesa hacer ejercicio en este Ujú. momento, porque me interesan más otras cosas. Voy a poner toda mi energía y mi foco en esas cosas y en hacerlas con amor, con alegría, con pasión y ya está. Suena súper fácil de decir, esto no es mentira, no lo hacemos ninguno, yo no lo hago. Ajá. Pero Ok. está bien decirlo porque nos trae la idea a la mente un Sí, sí, poco. sí, claro, esto hay que entrenarlo. Ujú. Entonces, si no estamos comprometidos con entrenar el cuerpo, puede ser que estemos comprometidos con entrenar la mente, pero es que hay que entrenarla, o puede que no, pero es que la mente también hay que entrenarla. Si quieres, si tienes el compromiso de, no sé, dejar de machacarte, por ejemplo, con respecto al ejercicio, hay que entrenar la mente. Si quieres y tienes el compromiso de hacer algo al respecto, ojo, si no, obviamente no. Y Pero, además, pero yo va con el compromiso me acabas de hablar porque yo me lo cuestionaba. Nosotros tomamos la decisión de hablar de esto hoy porque era un tema que teníamos guardado hace mucho tiempo el que queríamos hablar. Y claro, ¿porque lo teníamos guardado hace mucho tiempo? Porque fue el tema del eje anterior, creencias limitantes, fueron el tema Escorpio-Tauro, que ya cerró este año. Pero yo decía, yo sentía ganas de seguir hablando de este tema y por ende decidimos hablarlo, porque bueno, además las creencias y las creencias limitantes forman parte de nuestra vida en el día a día y van a estar ahí siempre, aunque las energías no estén 100% ahí. Pero con lo que estás diciendo acabo de hacer el clic y dije, ¿por qué quería hablar de esto? Porque al fin y al cabo todo puede verse desde otro punto de vista y desde otro ángulo y el punto al que naturalmente llegamos aquí hoy es el punto del eje que estamos viviendo en este momento, Aries Libra, que se los mencionamos en muchos episodios y lo seguirán oyendo porque es lo que estamos viviendo todo el 2023, todo el 2024 y una partecita del 2025. Y la energía de Libra es energía de compromiso, entre otras cosas, y es la energía de aquellas cosas con las que nos comprometemos. Y pues me parece muy interesante porque si bien ya con Escorpio aprendimos cuáles eran nuestras creencias limitantes, las vimos y tratamos de soltarlas, ahora entramos en una parte más divertida aún, me parece, porque es un paso más allá de esa creencia limitante, sino es soltar, ya la creencia la soltaste, ok. Ahora suelta el compromiso que tienes con esa creencia que te sigue teniendo ahí amarrado, aunque no, es que yo creía que es que si yo no hacía ejercicio todos los días no iba a vivir saludable. Bueno, tú descubriste que hay otras formas de vivir saludable y que tú preferiste, no sé, tu alimentación o el estrés, que es una que, y vivir menos estresado. Está bien, pero todavía estás viviendo desde el, bueno, ya yo decidí que voy a vivir sin lograr hacer ejercicio. Y esa palabra lograr ahí te tiene todavía comprometida y amarrada a esa idea, aunque no la estés practicando del todo, no la has soltado realmente. bueno, es que me hiciste pensar que cuando no hago ejercicio, porque no estoy comprometida con hacer ejercicio, me machaco por no hacerlo, ahí tengo como dos factores de riesgo de salud. Uno, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, y otro, el estrés. Entonces,
que ya sueltes uno o que elijas uno, porque me comprometo con liberar mi estrés. Yo sí estoy comprometida con liberar mi estrés, eso sí se los garantizo. Tengo 100% ese compromiso. Entonces, yo sé que estoy comprometida con eliminar el estrés de mi vida. Entonces, bueno, eliminemos el estrés, que haga un trabajo. En esos dos factores de riesgo estoy eliminando el 50%. Ujú, Si es que estoy comprometida con mi salud. Hay muchas formas de comprometerte con tu salud. No estamos ujú, diciendo aquí que quédense en su casa todo el día en el sofá viendo televisión, por favor, y que apoyando el sedentarismo. Lo que quiero decir es que veamos el vaso medio lleno, porque al final ujú, es la decisión de cada quien lo que hace con su cuerpo y con su vida. Pero ujú. si seguimos hablando de esto, se nos va a pasar el tiempo sin hablar de la tercera. Sí, quería eh, hablar de la tercera tipo de creencia limitante, que además me parece súper interesante porque creo que es la que menos verbalizamos, porque creo que es la más inconsciente de las tres, porque no puedo, no, la decimos todo el día, pero esta creo que es la más inconsciente de las tres y la que más nos va a costar ver, porque es la más inconsciente. Ujú, ujú. ¿La dices tú, la digo yo? Ah, yo pensé que yo estoy diciendo, ajá, No, yo estoy haciendo una expectativa para la creencia limitante. no, no, es que la estaba Es, pensando, pero di la cuenta. es la creencia de merecimiento. Ujú, Hay un par de ejemplos que a mí me parecen súper obvios de esta creencia de merecimiento, que vienen de constructos sociales, de cosas. Es más, se me acaban de ocurrir muchas más. Yo no soy simpática, entonces por eso no tengo amigos, no merezco amigos, porque es que es una creencia de merecimiento, porque como yo no soy de una manera, por eso es que no merezco tener amigos. Yo no soy, no sé, esto va a sonar un poco retrógrado, pero no significa que no sea una creencia que la gente tenga. Yo no ujú, soy buena cocinando o yo no soy buena cuidando mi casa, entonces yo no me voy a, nadie se va a querer casar conmigo. ujú, Ojo, es una creencia con la que yo no estoy ni medio cercanamente, pero sé que puede existir. Hay una que es otra que es muy cultural. Como yo no tengo un título universitario, o ujú. sea, yo no voy a tener Un buen nunca trabajo. un buen trabajo o una buena carrera. Detrás de todo eso hay el yo no merezco. Ujú, No es el no puedo o no es el no soy capaz, es no merezco porque a mí me falta un requisito. Eso, puedes verlo como que me falta un requisito para merecer algo. ujú. Sí, y un requisito que planteamos de que esto es una creencia limitante, es un requisito que solo tú pusiste allí, Ujú, porque de repente el trabajo es el que vamos a creer que es el más complicado, es el que diríamos, no, pero es que, o sea, para este puesto hace falta que hablar inglés, catalán y español, en el caso de Cataluña, y yo no hablo inglés, catalán y español, así que yo no merezco esa posición. Y ese podríamos decir que es menos creencia porque es un hecho que yo no hablo catalán y que en ese trabajo requieren catalán. Y eso puede ser un hecho y puede ser posiblemente verdad. Posiblemente eso va a hacer que tu currículum lo descarten de entrada porque es un proceso muy mecánico y no decía que hablas catalán y lo descartaron. Pero si lo viéramos más a fondo, y esto lo digo de verdad por experiencia, porque lo he vivido, si no tuvieras que pasar por el filtro mecánico del currículum que te lo descartó una máquina, un algoritmo, y tú conocieras a la persona que está postulando esta vacante y hablaran, y esa persona quedara muy a gusto, enamorada, encantada contigo como persona, como actitud, como lo que hablas y como lo que piensas, esa persona estaría dispuesta a contratarte si el catalán no fuese tan imprescindible o te metemos en un curso y lo vas aprendiendo. Esa persona estaría dispuesta. Entonces, realmente, aunque no nos parezca en todos los aspectos, esta parte de me falta un requisito es una creencia limitante. Y se pueden encontrar formas de saltarte el requisito o de trabajar por el requisito o de conseguir el plan B del requisito, en el no, caso y que que aplique. también la creencia puede ser, suponte tú que en ese caso o hay una posición que requiere que tú hables catalán X, Y, Z y la posición te lo exige y no es negociable en esa posición. Sí, es verdad. No puedes optar por esa posición en este momento. Ujú, Pero yo creo que esas creencias se generalizan. No es que yo no puedo trabajar nunca ujú, en esta ciudad porque yo no hablo este idioma.
Ujú, Y eso es una creencia muy, muy limitante porque es mentira. En todas partes se necesitan diferentes idiomas. Es decir, nuestra visión del mundo es muy reducida. Nosotros vemos a lo que tenemos acceso. ujú, Y por ahí, nada más hacer conciencia de eso, ya empiezas a entender que tus creencias son muy tuyas. Porque ujú, el mundo es demasiado, mucho, mucho más grande de lo que tú ves, ujú, de lo que yo veo. ujú, Y al ser mucho más grande de lo que yo veo, hay miles de cosas que yo desconozco. Entonces yo no sé, o sea, si ponemos em, si pones como primer pensamiento el hecho de que el mundo es muy grande, que tú no conoces todo el mundo, que tú no sabes todo lo que hay allá afuera, tus creencias empiezan a desvanecerse. Y cuando, ujú. y de nuevo, como estamos muy cortas en tiempo, o sea, nos quedan 5 minutos. 5 minutos lo vi. Lo que pasa es que este tema nos apasiona, como se dan cuenta, podríamos hablar 1000 años. Yo quería ir a, como hacer un pequeño resumencito de cómo trabajas una creencia limitante. Es que ¿Qué? quería decir una cosa del merecimiento antes. Rápida, que porque dije yo que el merecimiento es la menos es la más inconsciente y la que menos verbalizamos, porque pocas veces en la vida digo, no, es que yo no merezco, eso lo decimos muy pocas veces. Sí. Esta se camuflajea en muchas otras palabras, pero es la más inconsciente porque, y es la que más profundo tenemos que ir a trabajar, porque caemos mucho en cosas como lo que decía Inés, o sea, yo no tengo amigos y eso va mucho de mis creencias de valoración, porque yo no soy suficientemente simpática, agradable, no tengo buen tema de conversación. Y caemos mucho en temas de relaciones. Hay mucha creencia limitante de merecimiento en relaciones. Yo no merezco una relación sana, yo no merezco una pareja que me quiera, yo no merezco una pareja detallista, lo que sea que yo considero busco en una pareja, porque yo soy fea, y estas cosas son juicios y justamente que nos hacemos a nosotros mismos, pero nos montemos un montón de juicios a nosotros mismos que nos hacen sentir que no merecemos cariño, amor en los demás. Entonces, la creencia de merecimiento es mucho más profunda porque la vemos muy poco. Entonces caemos en patrones de relaciones tóxicas, de amistades, no sé qué, de jefes maltratadores, de qué sé yo, porque tenemos una creencia limitante de merecimiento y la creencia limitante de merecimiento es de las que yo creo que es más importante trabajar con ayuda y acompañada. Bueno, y si te hago una propuesta, Ujú. y si apuntamos por ahí a hacer un episodio de creencias limitantes en términos de relaciones. Ah, me parece buena idea, porque además hemos hablado, tenemos días hablando por relaciones y hoy no mencionamos, nada más mencionamos indirectamente a un patrocinante. No pasa nada, no pasa nada, pero digo, ese es un tema muy interesante que merece su obra completa. Y si les interesa que hablemos de creencias limitantes en temas de pareja, nos dejan un mensajito por aquí. Ha funcionado y nos han dejado un Comentario, mensajito y comentario. nos han un comentario aquí. Sí, por favor, creencias limitantes en temas de pareja. Ok. Entonces, para cerrar, porque aunque ya les hemos venido hablando de cómo gestionar los cambios de las creencias, ojo, lo que pasa es que lo prometí al principio, lo tengo que cumplir al final, Porque además es la parte más importante de esto. porque es la parte más importante, pero ya lo hemos venido nombrando durante todo el episodio, o sea, no es que estamos dando algo muy importante 3 minutos corriendo, sino que ya lo hemos venido hablando. Ahora hago un resumen de cómo trabajar tu creencia limitante. En primer lugar, identificarla. Es lo más importante. Saber que es una creencia limitante. Es decir, entender que no es una verdad absoluta, que la verdad Ujú, absoluta no existe. ujú. Que identificar incluso, identificarla no es solo poder nombrar tu creencia limitante, sino saber de dónde viene, porque una vez que tú ves de dónde viene, dices, ah, claro, esto es porque mi mamá en su época pensaba que esto era así, pero esto hoy en día ya no es así. Para mí, la forma más fácil de identificarla es uno, tomar en cuenta estas palabras, el no puedo es como la más común. Cualquier cosita que te digas no puedo en el cerebro, que te retumbe y es cuestionarnos. No puedo porque no puedo. Y como siempre les decimos, detrás de eso, ir un poquito más. No porque no puedo, no porque no tengo tiempo, porque no tengo tiempo. Ah, porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué tengo mucho trabajo? Bueno, porque yo decidí esto. Entonces, es como ir un poquito más allá de el no puedo, por ejemplo, que es la más común, cuestionándonos. Ujú. Sí, todo
cada vez que digas, no, es que yo no puedo tal cosa, detente y piensa, ¿de verdad no puedo o esto es una creencia? Y si es una creencia, detente a ver si te limita, porque a todas estas, las creencias motivadoras, no queremos que las cambies, Ujú, porque si te están motivando y te están impulsando y te están llevando a donde tú quieres ir, para que las vas a cambiar. ujú, Pero esta necesidad de trabajar las creencias son las limitantes porque es que tú sientes que te están impidiendo algo que tú quieres. ujú, Entonces, en primer lugar, identificarlas. En segundo lugar, por eso yo iba a decir, estuve revisando la chuleta, porque en segundo, la chuletica, a mí me encanta una chuleta. Aquí está esta, la de hoy, pero en segundo lugar, tú dijiste cuestionarla. Ese es el segundo paso. O sea, en primer lugar, saber cuál es. ujú, Segundo paso, cuestionarla. O sea, de verdad no puedo hacer esto. ujú. Y llegar al tema del compromiso. Hacerte la pregunta, ¿qué tan comprometida estoy yo con esto? ¿Es que no lo puedo hacer de verdad o es que no tengo compromiso con esto? Y eso ya lo hablamos durante el episodio, y parece un poco básico, pero respóndete honestamente, porque a todas estas el autoengaño tampoco sirve de nada en las creencias limitantes. Respóndete honestamente, ¿tú estás comprometida? Si la respuesta es sí, yo de verdad quiero, no, es que quiero no es la respuesta. Pasa mucho con el tema del ejercicio. ¿Tú estás comprometida con hacer ejercicio? Sí, yo de verdad quiero hacer ejercicio. No. Querer es una cosa, estar comprometido con algo es otra. Sí, yo creo que lo que dijiste antes, la palabra prioridad, ayuda un poco con el compromiso. Es una prioridad para ti y responderte honestamente, porque también vamos a decir, sí, yo quiero que sea una prioridad, quiero que sea una prioridad, no. Es que yo sé que debería ser una prioridad porque es importante, tampoco es una prioridad para ti. De verdad es una prioridad para ti. Y si no lo es, si honestamente sientes que no lo es, te das cuenta de que no lo es, entonces ahí puedes cuestionarte. Si quieres que pase a ser una prioridad en tu vida, pues bueno, hay que trabajarlo diferente, pero sin duda el presionarte y además el todo o nada, ¿no? Es como que si no es una prioridad para tu vida y tal, y quieres empezar a hacer ejercicio 5 veces a la semana, créeme que vas a vivir en una bucle de frustración que no vas a avanzar. Claro, lo que hay que entender es, cuando cuestionas, no solo entender que es una creencia y cuestionar si estás realmente comprometido o no comprometido con ese elemento, sino a la vez cuestionar si de verdad no se puede hacer esto, como les dijimos con el ejemplo del negocio. Yo no puedo montar un negocio porque no tengo experiencia. Identifica que esa es una creencia limitante porque está empezando por yo no puedo. Pero el cuestionamiento también va, de verdad no puedo. O sea, de verdad no puedo. No hay forma, no hay manera. Esa es la siguiente pregunta y es cuando yo digo que el mundo es muy grande y hay que abrir la mente y decir, ¿de verdad no puedo? ¿O es que no he buscado los recursos apropiados, no he buscado la orientación, el apoyo, una persona que me guíe, etcétera? Y por último es sustituirla. Esta es la parte más poderosa de las herramientas para gestionar las creencias limitantes. Tú empiezas con una creencia, yo no puedo montar un negocio porque no tengo experiencia. Pasas por todo el proceso de cuestionarla, entender dónde está tu compromiso, saber si realmente no puedes. Y al final la sustituyes por, para yo montar un negocio sin experiencia de este tipo, decido buscar un socio o alguien que me apoye para eh, alguien que tenga experiencia. Por ejemplo, Ujú, estás ujú, cambiando esta frase por esta. No puedo montar un negocio porque no tengo experiencia. Y al final la transformas por, sí puedo montar un negocio de este tipo, aunque no tenga experiencia, solo necesito que de alguna manera conseguir a alguien que me apoye o me guíe, que sí ujú, tenga la experiencia. ujú, Son dos cosas completamente distintas. Y el no puedo, transformarlo al sí puedo, obviamente se transforma en una posibilidad. Obvio. ujú. Y yo creo que en mi caso también una recomendación interesante que no aplica para todas, ¿no? Porque depende de cuál sea. Bueno, yo creo que debería aplicar a todas, pero ahora en la mente no me viene cómo aplica a todas. Eh, También es para algunos casos cuestionarte que no hay una única posibilidad de hacer las cosas, como decía Inés aquí, de buscarte un socio. Pero bueno, en el caso del negocio, para ver si logro que encaje, si yo no puedo hacer un negocio de este tipo porque no tengo experiencia,
también el cuestionamiento puede ser, ¿por qué quiero hacer este negocio de este tipo? Este es el negocio que quiero hacer, este es el negocio que me va a hacer feliz. Entonces, cuando estemos encerrados en una única posibilidad, tenemos que abrir el abanico. Lo que decían es, el universo es mucho más grande. Si este es el negocio que quiero, porque de verdad me apasiona, porque, no sé, mañana yo quiero hacer, para cambiar absolutamente de tema y quienes no digan, yo mañana quiero montar un centro para jugar bowling, que es una cosa que no sé yo nada de eso. Y yo quiero irme para allá. Ajá, pero ¿por qué quiero irme para allá? De verdad es que el bowling me apasiona, siempre lo he visto y es una cosa como me dices bowling y yo siento aquí como una hormiguita. Ok, entonces sí es el bowling, entonces busca los recursos, pero tal vez no es el bowling. Pero si quieres montar un negocio, terminas abriendo una cancha de tenis porque el deporte te gusta, pero el bowling no encaja. Entonces es un poco lo mismo, es también estar pendiente de si tienes una creencia limitante y esa creencia te está limitando, pues posiblemente puede que haya un tema de bienestar atrás y puede que simplemente no lo estés haciendo porque estés forzando algo que no es y que no encaja contigo y que no te va a hacer feliz. Es un ejemplo súper típico en el ejercicio. Si tú estás dale, dale, dale al gimnasio y no lo consigues, tal vez no en el gimnasio, hay 299.752 ejercicios más que podrías probar. No me gusta terminar el episodio con lo del ejercicio. ¿No? No. Porque sabes que tienes que probar otros ejercicios. No, porque es algo que no estoy comprometida, entonces no me hace mucho clic. Lo tengo muy claro que no estoy comprometida. Entonces, bueno, se acabó el tiempo, acabadísimo. Está demasiado Ujú. largo. Seguimos en otro episodio, seguimos hablando de creencias. Déjenos un mensaje si quieren que sigamos hablando de creencias y sobre todo de cómo transformarlas y creencias en relaciones. Dejen en los comentarios para que Jay sea feliz y listo. Ujú. Y no se olviden de seguirnos para que sigan viendo lo que viene de creencias y las otras cositas maravillosas que les vamos a comentar en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram, @limonology, rayita abajo, porque no es el otro día me regaño. Bye bye. Bye.